Pieces of my heart, like windows in the dark, looking out for something that's missing. Colors that don't change, all turn to shades of gray, staring in the night for vision. And I shoot up a flare, throw my hope in the air, singing SOS. Can someone save me? I'm all out of love. You say you've got enough for the both of us. I'll make it. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un gusto para mí el que ustedes puedan estar aquí en esta conferencia tan extraordinaria. A continuación voy a presentar mi pantalla para iniciar esta sesión. Muy bien, pues sean todos bienvenidos nuevamente a esta conferencia. Antes que nada, permítanme comentarles quiénes somos en Instituto Salus. Nosotros somos una institución formadora de profesionales en el área de la salud. Específicamente nos dedicamos a la formación de profesionales en el área de enfermería y también de urgencias médicas prehospitalarias. Somos una institución que ofrece diferentes programas, como son la licenciatura en enfermería, la licenciatura en enfermería por nivelación, también el técnico superior universitario en urgencias médicas, y así también tenemos algunos programas de educación continua y capacitación para el trabajo. Dentro de los que de este programa tenemos diplomado en hemodiálisis, heridas y estomas, enfermería quirúrgica, un diplomado en el cuidado del paciente oncológico, otro diplomado en flebotomía, y ya también para programas de capacitación contamos con programas de auxiliar en enfermería y asistencia de personas mayores en centros de día y estancias permanentes. Bien, esta conferencia que estamos a punto de escuchar cuenta con una constancia la cual se puede entregar al finalizar de esto, ¿sí? Que les quiero comentar cuáles son los 5 beneficios de este valor curricular. Número 1, mejora tus conocimientos y habilidades. También aumenta la calidad de los servicios de enfermería que tú ofreces a tus pacientes. Valida los conocimientos y destrezas que tú has adquirido y favorece las oportunidades de crecimiento laboral. Muestra también tu compromiso con la mejora continua. Nosotros como profesionales en el área de la salud sabemos que es súper importante que nosotros nos mantengamos actualizados para brindar un mejor cuidado. Bien, esta constancia tiene un costo de 199 pesos, son constancias digitales, o bien lo puedes adquirir a través de un paquete de 3 constancias por 499 pesos. Aquí les dejo el número para que ustedes puedan solicitar esta constancia. Sin más preámbulos, quiero también ya dar la introducción hacia nuestra conferencia magistral que lleva por nombre Patient Journey Sepsis, el camino del cuidado al enfermo con diagnóstico de sepsis. Está con nosotros la maestra Aida Castillo Ferrari, quien es una extraordinaria enfermera. Tengo el gusto de conocerla y de haber colaborado ya también con ella, y es un gusto para mí el que ella esté con nosotros. Les recuerdo que esta conferencia, la parte de preguntas, comentarios, respuestas, la vamos a tener al final. Para ello les quiero presentar para que ustedes también conozcan a nuestra ponente. Aida es licenciada en Enfermería y Obstetricia por la Universidad Panamericana, cuenta con un posgrado de especialización en el adulto en estado crónico por la ENEO de la UNAM y también es maestra en Educación por la Facultad de la Universidad Panamericana. Como parte de su trayectoria profesional, ha sido consultor clínico en Abbott Laboratorios de México, ha sido gerente de marketing en terapia de infusión en B. Brown, ha sido subdirectora académica de enfermería en la Universidad Panamericana, ha sido también coordinadora de certificación hospitalaria por el Consejo de Salubridad General y Joint Commission de la Sociedad de la Beneficencia Española, y también ha sido jefa de enfermeras
en urgencia, en el área de urgencias, medicina interna y terapia intensiva. Es una emprendedora, docente, investigadora y, como ya les comenté, una apasionada de la enfermería. Es un gusto para mí el que pueda estar esta tarde con nosotros con esta conferencia. A continuación, voy a ceder todas nuestras cámaras y micrófonos para escuchar esta conferencia. Que la disfruten. Muchísimas gracias, Javi, por la presentación. Voy a compartir mi pantalla. Muchas gracias por la bienvenida y bueno, pues es un honor estar con todos ustedes el día de hoy y poder compartir conocimiento que, como bien platicaba Javier al inicio de la presentación, pues cómo hoy estos objetivos que tenemos al escuchar una conferencia en un tema tan relevante y que creo que tomó muchísima fuerza este concepto de sepsis después de la pandemia de COVID-19, pero que por supuesto pues no es un concepto nuevo, es un concepto que ha cambiado de definiciones con el paso del tiempo y que tiene un impacto muy fuerte en la salud pública. ¿Por qué se llama Patient Journey? Porque vamos a recorrer un poco cuál es este camino, cuál es esta jornada que tiene el paciente, básicamente dentro de la unidad de terapia intensiva cuando es diagnosticado con sepsis. ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje que nos hemos planteado para esta sesión? Diseñada está específicamente para que logremos mejorar, aumentar, crecer los conocimientos que tenemos actualmente sobre el tema de sepsis, comprender el impacto del diagnóstico y cuáles son estas acciones de cuidado, de tratamiento del paciente que tendríamos que tener al momento de estar al frente de la cabecera del paciente. Al finalizar esta formación, yo tengo este reto con ustedes de que puedan lograr entender qué es la sepsis, cuáles son sus principales causas, cuáles son las causas de mortalidad, de morbilidad, cuáles son estos factores de riesgo, y de acuerdo a las bundles que hay actualmente para el manejo de la sobrevivencia en sepsis, tengamos claros cuáles son estos 6 puntos específicos de pues de estas guías que hay actualmente de sepsis, cuál es el tratamiento que tenemos, ¿no? Entonces, básicamente ese es el contenido, definición, epidemiología, fuentes, cuál es la detección precoz que se hace para el tema de sepsis, cuáles son las variables que se deben de tomar en cuenta para hacer el diagnóstico y el bundle de cuidados de enfermería. Entonces, primero, sé que idealmente tendremos las preguntas, respuestas al final, pero a mí me gustaría escuchar de ustedes qué han escuchado acerca de la sepsis. 3 personas que quisieran participar. ¿Qué han escuchado? ¿Nadie ha escuchado nada acerca de sepsis? ¿Nadie se atreve? Mine Ríos quiere participar con nosotros ahí. Adelante, adelante. ¿Qué has escuchado? Mine, a ver, déjame ver. A lo mejor está muteada por ahí. ¿Ya me escucha? Ahora sí. Sí, perfecto, te escuchamos. Es aquel paciente que se diagnostica cuando ya tiene una infección en todo el sistema, en todo su cuerpo o en todo su sistema inmunitario. Bien, me gusta mucho. Has hablado de 2 conceptos importantes para el diagnóstico de sepsis, que es una disfunción. Esta es una disfunción orgánica. Muchas veces inicia una infección en un sitio y se empieza a generar una alteración orgánica, potencialmente puede causar la muerte. Y esta es una respuesta inmunitaria, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas generalidades frente al concepto de sepsis. Entonces, 1, disfunción orgánica, es decir, hay una alteración en diferentes órganos, y diferentes me refiero, puede ser de la cabeza a pies, ¿no? Cerebro, una infección en tejidos, una infección de un acceso vascular, neumonía, de tejidos blandos, abdominal,
una osteomielitis, es en cualquier parte del cuerpo. Esta disfunción orgánica puede causar la muerte. Ahorita vamos a hablar de estadísticas. Y esta es una respuesta que no está desregulada la infección, es decir, el sistema inmunitario se vuelve hiperactivo, es decir, está sobrereaccionando a tratar o a buscar de contrarrestar la infección, o hipoactivo, ¿no? Ante una infección, como bien mencionaba nuestra participante, que causa una infección generalizada, una inflamación generalizada y que puede afectar diferentes tejidos. Hay conceptos que vamos a revisar ahora sobre qué pasa si no se maneja a tiempo, ¿no? Hemos hablado ya de la muerte, pero no nada más puede ser la muerte, sino todo lo que hay alrededor de si este paciente sobrevive, cuál es la disfunción que puede aparecer alrededor de una sepsis o de un choque séptico. Todos los pacientes, o sea, aquí hay conceptos específicos que hay que recordar para el manejo del enfermo con sepsis, con infección o con bacteriemia, corren el riesgo de desarrollar sepsis. Si no es una infección que no la tratamos adecuadamente, podemos llegar a la infección, a la sepsis o al choque séptico. También, habitualmente, es multifactorial, ¿no? No nada más es causada por bacterias, sino puede ser hongos, bacterias, levaduras o la combinación de varias de estas. ¿Cualquier persona puede desarrollar sepsis? Me gustaría que reflexionaran sobre esta pregunta. La respuesta es sí. Cualquier persona puede desarrollar sepsis. Si tenemos un huésped, como cualquier persona que inicia con un proceso infeccioso, puede desarrollar sepsis. Entonces, la respuesta es sí, así como vemos en esta imagen, donde puede ser una persona con hipertensión, una persona que está recibiendo terapia intravenosa, un adulto mayor, una persona completamente sana, ¿no? Incluyendo COVID-19, ¿no? También una persona con COVID-19 puede provocar sepsis, ¿no? Y estoy hablando de, oye, tienes una infección tienes una extracción de un molar, se infecta, se va al mediastino, se complica, llegas al hospital, se intuba, ¿sabes? ¿Cómo va esta jornada del paciente en donde el paciente se puede convertir en un paciente con una infección / sepsis / choque séptico, la muerte, ¿no? ¿Cuál es la morbi y la mortalidad de la sepsis? ¿No? La morbilidad y la mortalidad de la sepsis ha ido en aumento. Es una enfermedad, es una condición patológica que hoy a nivel mundial está tomando mucha fuerza debido a que tenemos alrededor de 49 millones de casos en el mundo en el mundo del sepsis. Les decía, ¿no? Tenemos casi 49 millones de casos de sepsis, ¿no? Es altísima la cantidad de casos que hay en el mundo, ¿no? Ahora, por otro lado, otro dato interesante, pues que hay que poner los ojos muy abiertos, 11 millones de muertes a nivel mundial están relacionadas a sepsis. Es decir, que tenemos, a causa de la sepsis, 8 millones de personas se mueren. Y el 20%, fíjense qué interesante, ¿no? El 20% de todas las muertes que hay en el mundo son causadas por sepsis. Es decir, es bastante alta la incidencia que hay de mortalidad a nivel mundial. Por otro lado, fíjense qué fuerte, ¿no? La mitad de las muertes a nivel mundial por causa de sepsis es en niños. Niños menores de 5 años es una de las principales de estos 20% de todas las muertes a nivel mundial, el 10%, la mitad de estos es por niños menores de 5 años. Entonces, imagínense hoy, cuando ustedes asisten a un neonato o a un niño en una unidad de terapia intensiva o en una unidad de cuidados intensivos neonatales, pues hay que tener mucho cuidado porque la mortalidad
en niños, pues es bastante severa, ¿no? Por otro lado, veamos este dato, ¿no? Y los datos de mortalidad no sirven para espantarnos, sino para entender lo importante que es conocer cuáles son estas guías de cuidado ante la sepsis y saber qué es lo que tengo que hacer para poder hacer una valoración muy rápida y poder entender si estoy frente a un caso de sepsis o no en la cabecera del paciente eh, o en la cabecera de la cama del paciente si es que estoy cuidando a un enfermo en casa y está con datos de infección que después de haber tomado tratamiento antibiótico no resuelve el problema y está con datos de infección que puede estar séptico en ese momento. Entonces, segundo caso, ¿no? Incidencia, segundo dato, la incidencia de la mortalidad hospitalaria. Es decir, cuántos casos y cuántas personas se mueren dentro de un hospital por sepsis. Por cada 1,000 pacientes hospitalizados, se estima que 15 de estos desarrollarán sepsis. Está fuerte, ¿no? Imagínense si ustedes están en un hospital, trabajando en un hospital que tiene capacidad para atender 1,000 pacientes o tiene la capacidad si tiene 1,000 pacientes, 15 de estos van a tener sepsis. Si estás en un hospital, vamos a bajar la escala, ¿no? Que acepta 500 pacientes, 8 pacientes van a desarrollar sepsis, ¿no? Y además, imagínense el impacto que tiene, el costo que tiene estar atendiendo un enfermo con sepsis, ¿no? Hay estimaciones económicas tiene un impacto de $32,000 por paciente, ¿no? Que en pesos mexicanos un paciente con sepsis está alrededor el costo de antibióticos, ventilador, unidad de terapia intensiva, oxígeno, vasopresores, medidas antitrombóticas son alrededor de 650,000 pesos, ¿no? La mortalidad, 42%. Ahorita vamos a ver cuándo la mortalidad está en un 10%, cuando la mortalidad sube, ¿no? En qué estatus de la sepsis esta mortalidad va siendo mucho más alta, pero en general, la estimación general de la mortalidad de sepsis en una unidad de cuidados intensivos es el 42%. Es decir, que un enfermo que llega posoperado, pero hace una cuestión anafiláctica, hace una arritmia en el quirófano, entró por una condición, una cirugía tan simple como una colecistectomía, hace una arritmia, lo tienen que pasar a la unidad de cuidados intensivos o a la unidad de cuidados coronarios. Pero yo como enfermera no hago una correcta aspiración, no hago cuidados correctos del tubo, no hago una higiene oral adecuada, no coloco las medidas antitrombóticas, no administro inhibidores de la bomba de protones, no hago el protocolo correcto, no tengo al paciente en semifowler, genero una neumonía. Esa neumonía es una neumonía asociada a la ventilación mecánica, multidrogo resistente, es decir, resistente a múltiples antibióticos, el paciente hace sepsis. La probabilidad de vida de ese enfermo es del 42%, es del 68%. Es decir, que casi la mitad de la probabilidad de vida se la estás quitando por hacer uno en mala atención en un paciente que viene por una complicación que no debería de desencadenar una infección, ¿no? Entonces, estos datos de mortalidad pues tienen este propósito, ¿no? De justamente de entender pues el impacto, ¿no? Que tiene en la vida de los enfermos. Ahora, si hablamos de los factores de riesgo, ¿qué factor de riesgo inicial puedes tener para el desarrollo de sepsis, ¿no? Como había mencionado, la sepsis puede estar causada por infecciones bacterianas, virales, parasitarias, fúngicas o combinaciones de ambas, ¿no? Por ejemplo, tienes un enfermo que hace una influenza, o sea, un enfermo en casa que hace una influenza, esta influenza no es tratada adecuadamente o no es diagnosticada adecuadamente, no tiene los antibióticos correctos, hace una neumonía, el paciente llega al hospital, no está intubado, está en medicina interna, está con esta infección, influenza o viral o tiene una neumonía bacteriana, pero posteriormente
pues es un adulto mayor, le ponen una sonda, esta sonda está contaminada y entonces tiene una infección viral en la vía respiratoria por influenza y tiene una infección bacteriana por un E. coli al momento de colocar una sonda vesical, ¿no? Entonces aquí estás sumando factores de riesgo. Además, ok, ya tiene estas dos infecciones, ¿no? Factores de riesgo. Sistema inmunitario debilitado. Por ejemplo, un paciente que esté recibiendo tratamiento contra el cáncer, un paciente que esté inmunodeprimido por VIH, inmunodeprimido por alguna enfermedad concomitante a la inmunodeficiencia. Enfermedades crónicas, por ejemplo, un enfermo con diabetes, renal, con EPOC, ¿no? Y claro, ¿no? Creo que muchas veces pensamos, oye, pues es que a todos los diabéticos les dio COVID, todos los diabéticos les va a dar una enfermedad por sepsis, ¿no? Sino que tienen que conjugarse o se van conjugando múltiples condiciones que hacen que los factores de riesgo vayan aumentando. Un adulto mayor de 65 años, donde puede estar comprometido su sistema inmunológico o puede tener algunas enfermedades propias de nosotros como mexicanos, ser un metabólico con hipertensión, con diabetes, que se estén tomando medicamentos de alto riesgo. Una mujer embarazada, un niño menor de 1 año, un enfermo que haya estado hospitalizado o que haya estado en la unidad de cuidados intensivos previamente, dispositivos en el cuerpo, ¿no? Que creo que esto es una de las acciones fundamentales de enfermería, como catéteres intravenosos, catéteres endotraqueales, catéteres vesicales, sondas de drenajes, ¿no? Todo esto que tiene que ver con el manejo y con el cuidado de enfermería. Y otro de los factores de riesgo que tenemos es el tratamiento reciente con antibióticos o con corticosteroides por la generación de multidrogoresistencia o por la generación de inmunodepresión a largo plazo con el uso de esteroides, ¿no? Entonces, bueno, hemos hablado de que la sepsis es este síndrome fisiológico, patológico, que tiene anormalidades bioquímicas, porque ahorita vamos a ver cuáles son los resultados que nosotros vamos a ir mirando al momento de analizar biológicamente al paciente, ¿no? Entonces, vámonos primero con este concepto. Síndrome fisiológico, es decir, vamos a ver alteraciones en la fisiología del paciente, patológico, anormales, no es normal un paciente que no pueda regular su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria, que no pueda regular la temperatura, con anormalidades bioquímicas, ¿no? Que empiezas a ver que tiene lactatos altos, que tiene leucopenia, que tiene leucocitosis y que está generado por un proceso infeccioso, ¿no? Entonces, quiero que miremos en la parte superior de la pantalla. La sepsis ha sido revisada frecuentemente frente a cuáles son los conceptos, cuál es el concepto actual y el concepto al final, fíjense, ¿no? Yo les diría, lo más importante de estas revisiones es entender cuando se hacen estas revisiones y se plantean cuáles son los protocolos que hay que seguir al momento de tener este diagnóstico, significa cuál es el tiempo en el que atendemos rápidamente al enfermo. Entonces, para 2016 se tenía el concepto de sepsis 2, ¿no? Porque esto es muy importante, entendiendo cuáles son conceptos que van quedando en desuso, ¿no? Entonces teníamos el concepto de sepsis 2, que hacía mención a un proceso infeccioso o un proceso de trauma que generaba SIRS, ¿no? Este concepto de SIRS, pues es un concepto que se utilizó muchísimo tiempo, ¿no? Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Entonces decías, ¿no? Oye, el paciente tiene una infección y tiene esta respuesta inflamatoria sistémica generalizada, ¿no? Y cuando sucedía esto, encontrabas que el paciente tenía una frecuencia cardíaca menor de 90 latidos por minuto,
una frecuencia respiratoria mayor a 20 respiraciones por minuto, una temperatura que podía estar entre 36, menos de 36 en hipotermia o con fiebre, ¿no? Con leucopenia o con leucocitosis, ¿no? O sea, podía tener, les decía en la parte de arriba, anormalidades bioquímicas y anormalidades patológicas, ¿no? Entonces, o estaba leucopénico o estaba con leucocitosis y con presencia de bandas, en 10% de bandas, ¿no? Es decir, el cuerpo está generando bandas para poder defender al huésped al cuerpo de la infección. Y entonces, después teníamos el concepto, o sea, había sepsis, concepto de sepsis severa y concepto de choque séptico, ¿no? Entonces, cuando hablábamos de sepsis severa, es el paciente está con todos estos componentes, más este síndrome este síndrome de respuesta inflamatoria generalizada y la falla orgánica múltiple, es decir, tú empezabas a ver, disculpa, que había el paciente, además del foco infeccioso, empezaba a tener falla a nivel renal, a nivel neurológico, a nivel cardiovascular. Y que además, para mantener frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial, se tenían que colocar vasopresores para mantener la presión arterial media en 65 milímetros de mercurio, ¿no? Ahora voy a hablar un poco más adelante de esto. Y decías, está en choque séptico, ¿no? Si el paciente tenía todos estos componentes, más falla orgánica múltiple, y le estabas dando vasopresores, decías, el paciente está en choque séptico. Sin embargo, ahora, estos conceptos están fuera. ¿Y por qué en las guías actuales se quitaron estos conceptos? Pues porque resulta que cuando teníamos conceptos de la guía se llama Surveillance Sepsis, resulta que cuando tenías estos conceptos, pues se hacía una valoración muy larga y se colocaban 8 pasos, ¿no? Para darle el tratamiento. Y aquí, pues el tiempo es la eficiencia, es reducir la mortalidad del paciente, ¿no? Es acelerar la mejora del paciente. Entonces, se quitaron estos conceptos, a la basura, y el concepto que actualmente está vigente es este, ¿no? Disfunción orgánica potencialmente mortal está causada por una respuesta desregulada del huésped hacia la infección. Es decir, no podemos, la persona que está con sepsis no puede responder, no le puede ganar a la infección. Este es el concepto que está actualmente vigente. Vamos a hablar hoy hay únicamente 2 conceptos. Ya no existe la sepsis severa, no existe este concepto, se fue. Tenemos solamente infección, sepsis y choque séptico. Y ahorita vamos a hablar de cada uno. Y aquí hay una frase adicional, que es la escala de SOFA, ¿no? Yo hablaba al inicio de vamos a aprender cómo vamos a hacer el diagnóstico, de cómo vamos a hacer el diagnóstico. Y sé que hay muchas enfermeras en esta reunión, porque es muy importante saber qué tipo de escala voy a tener que aplicar para saber si este enfermo está en urgencias, en medicina interna, está teniendo criterios fisiológicos para desarrollar sepsis. Entonces, nos quedamos con el concepto 3, disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada del huésped, del enfermo hacia la infección, y lo voy a evaluar con la escala, esta es la escala famosísima de la sepsis, la escala SOFA. SOFA significa Sepsis Related Organic Failure Assessment, es decir, valoración de la falla orgánica relacionada a la sepsis, ¿no? Cuando yo te pregunte al momento de que tú tienes un enfermo que está con fiebre, con taquicardia, con taquipnea, con leucocitosis, con el lactato elevado, ¿cuánto tiene de SOFA? Esa es la escala que te va a definir si el paciente está o no con sepsis o en choque séptico.
Entonces, si recuerdan en la diapositiva anterior, este concepto sepsis 2, está fuera, ¿no? Si alguien te dice, está con SIRS, ¿no? Ese concepto ya no está vigente. Entonces, quedamos, concepto, solamente tengo una infección o cuando tengo una infección, cuando tú ves que el paciente está respondiendo al antibiótico de manera correcta. Aplica SOFA y te das cuenta que el paciente no está pudiendo responder a la infección. Sepsis, ahorita vamos a revisar los criterios. O choque séptico, ¿no? Estos son los 3 conceptos que están actualmente vigentes para el manejo de sepsis. Ahora, entonces dijimos, hago SOFA, ¿no? ¿Qué voy a encontrar en esta valoración? Estos criterios, ¿no? Entonces, los criterios que voy a encontrar son, acuérdense, voy a usar esto, tucutú, esto, shu, ¿no? Ya, bye, se fue. Entonces, vámonos. Dices, cuando yo valoro, ahorita voy a abrir la escala, voy a evaluar si el paciente está con hipotensión, con hiperlactemia, y si solamente responde a vasopresores, ¿no? Cuando el paciente está en este estatus, ahorita les voy a mostrar la escala, si el paciente, ¿cuál es la mortalidad de un enfermo con sepsis? Su mortalidad es del 10%. Está delicado. No quiere decir que no se va a salvar de sepsis. El problema es cuando no atendemos o no diagnosticamos correctamente al enfermo de sepsis y hacemos que llegue al choque séptico, vean cómo incrementa la mortalidad. La mortalidad incrementa hasta el 40%, ¿no? Era un poco la mortalidad de que hablamos al inicio, de los factores de riesgo y la morbimortalidad. Entonces, vámonos con el famosísimo escala de SOFA. Cuando yo digo el paciente tiene sepsis, si el paciente tiene 2 puntos, es 2 puntos o más en la escala de SOFA. ¿Cuáles son estos criterios? Entonces, voy a valorar escala de coma de Glasgow, la función renal con la creatinina y con la diuresis, ¿no? Entonces, aquí es importantísimo, porque es importante que yo cuando entre a cualquier habitación de un paciente, yo vea cuál es el estado de conciencia del paciente y encuentre cómo está su escala de coma de Glasgow. 2, función renal, ¿no? Yo siempre le digo a mis alumnos, ¿no? ¿Cuál es el tipo o el tipo de enfermera que quiere ser? Enfermera, enfermero, ¿no? Quien escribe balance, pero no hace este racional o no hace este vínculo de decir, está con fiebre, ¿no? Su estado hemodinámico, a pesar que esté en medicina interna, a pesar que esté en el piso de cirugía, yo me estoy dando cuenta que la diuresis, mililitros por día, no está adecuado. ¿Cuál es la diuresis correcta de un paciente? A ver, aquí estos son puntos que tenemos que ir considerando. 0.5 a 1 mililitro por kilo por hora. Mi letra toda fea, ¿no? Pero bueno, entonces tú tienes, estas son lo que yo tengo que encontrarme en el balance, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Oye, pues yo tengo que estar viendo que si tengo un paciente que pesa 70 kilos, tiene que estar orinando al menos 70 mililitros por hora por mi turno de 8 horas, 560 al menos en mi turno, por los 3 turnos o los 70 mililitros por hora, por 24, esta persona de 70 kilos debería de orinar 1 litro 680. ¿Cómo está la función renal? ¿Cómo está la creatinina, no? 0.5 a 1.5 de creatinina. ¿Cuánto tiene la creatinina? ¿Cuánto tiene creatinina el paciente?
la bilirrubina total, ¿no? Está, está menor de 1.2, está bien su bilirrubina total. ¿Cómo está la coagulación, no? Está con más de 150,000 plaquetas, bien, ¿no? Está con buena coagulación, mi enfermo. ¿Cómo está la FIO2 de mi paciente, no? Y es un enfermo que está posoperado de una cirugía abdominal, una colecistectomía, sale de quirófano, está con una FIO2, con una cánula nasal, con 40 de FIO2, saturando al 98%, bien, ¿no? Y la presión arterial media está a 70 milímetros de mercurio. Entonces, yo hago la cuenta y digo, tiene un Glasgow de 15, tiene una creatinina de 0.8, tiene una bilirrubina total de menos de 0.8, está en menos de 1.2, tiene una coagulación, unas plaquetas por arriba de las 150,000, una FIO2 del 96%, y una presión arterial media del 90. 0 puntos, ¿no? No está teniendo ninguna de estas puntos. Pero aquí empiezo a ver, fíjate que habíamos dicho, ¿no? Cuando yo hago diagnóstico de sepsis es que tengo más o 2 puntos en la escala SOFA. Pues me voy a ir a este cuadrante para identificar, ok, este paciente tiene sepsis, ¿no? Entonces estoy con un paciente que me enfrento con un Glasgow entre 12 a 10 o una creatinina alta, ¿no? No está haciendo un buen filtrado glomerular el riñón, ¿no? Entonces está con 2 a 3.4. Con entre 2 a 5.9 la bilirrubina total, ¿no? No está funcionando bien el hígado, no está metabolizando bien, que es parte de la falla orgánica, ¿no? Que está generando eh, este, este choque de citocinas que generan las toxinas de las bacterias. Están reduciéndose las plaquetas. Con una FIO2, no, su FIO2, su PaO2, es decir, este paciente empieza a tener este deterioro, le toma una gasometría y tiene una presión parcial de oxígeno al momento de tomar una gasometría menor de 300, ¿no? Uf, está con 2, ¿no? Y no puede tener la presión arterial media, no la puede sostener a 70 milímetros de mercurio. Hay que ponerle dopa o dobutamina para que tenga la presión arterial contenida. Ok, estoy ante un caso de sepsis. O 3, si veo estos criterios, es decir, con un Glasgow mucho más bajo, 9 a 6, con una función renal, imagínense, en una función renal de 3.5 a 4.9, el riñón muy comprometido, orinando menos de 500 mililitros al día, con una bilirrubina de 6 a 11.9, con una intoxicación de NH3, de amoníaco, el paciente empieza a tener, por supuesto, alteraciones en el estado de conciencia, sin poder hacer coágulos, ¿no? Y con un gran riesgo de hacer, oye, esta persona, las plaquetas están listas para poder generar, pues, estos, no nada más es el coágulo, sino esta consistencia que tiene la sangre para evitar hacer una hemorragia, ¿no? Ya necesita soporte ventilatorio este enfermo porque está con una presión parcial de oxígeno menor de 200, necesita soporte ventilatorio y ya no es suficiente una dosis alfa de dopa, sino hay que agregar noradrenalina o adrenalina para mantener la presión arterial media del enfermo, ¿no? O 4, obviamente, con una complicación mucho más severa. Oye, pero ¿qué pasa? Entonces, conclusión, ¿no? De esta gráfica. Yo defino, este enfermo está cursando sepsis cuando yo aplico la escala de SOFA y me encuentro 2 puntos o más puntos. Y choque séptico cuando estoy teniendo, por supuesto, sepsis y estoy con una hipotensión permanente
o persistente que no puedes mantener una presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio. Y otro punto es, estoy con el lactato alto. Claro, el lactato alto que viene del metabolismo renal y del metabolismo hepático, ¿no? El lactato, ustedes han escuchado, el lactato cuando hacemos ejercicio, ¿no? Y nos duelen los músculos, ¿no? Por la producción de lactato. Y la producción de lactato está generada por esta hipoxia tisular, ¿no? Imagínense lo que está sufriendo el cuerpo tratando de mantener la presión arterial media, porque decíamos en esta diapositiva, ¿no? Síndrome fisiológico y patológico con anormalidades bioquímicas, ¿no? Entonces hay esta alteración en la liberación de adrenalina, noradrenalina, no podemos mantener la presión arterial media. Entonces, tengo que dar medicamentos para subir la presión arterial media, aumentar las resistencias vasculares, aumentar el latido cardíaco. Y tengo este lactato elevado porque los músculos están sufriendo por hipoxia tisular y se empieza a liberar lactato, ¿no? Entonces, para esto sirve el SOFA. Oye, pero resulta que hay otra herramienta también que nos va a ayudar dentro de la valoración para saber, oye, estoy en una terapia intensiva, perdóname, estoy en un servicio de urgencias. El enfermo acaba de llegar y ya le tomé los laboratorios, pero no tengo los resultados del laboratorio. O sea, puedo tener el Glasgow, puedo tener el FIO2 por la gasometría, puedo tener la presión arterial media, pero no puedo tener todavía función renal, hepático y coagulación, ni hemocultivos, que ahorita vamos a hablar de eso. Entonces hay esta herramienta que se llama Quick SOFA o SOFA rápido, que se hace a pie de cama, ¿no? Entonces como que aquí les pongo esta imagen es muy representativa de la escala para que no se nos olvide, ¿no? Como sofá, ¿no? Entonces es un quick SOFA en donde nosotros vemos igual, ¿no? Si yo tengo positivo dos valores, entro a una predicción o una sospecha de que este enfermo puede tener una infección, ¿no? Oye, ¿por qué crearon estas herramientas para hacer estas valoraciones? Pues porque hemos hablado, ¿no? Tienes una mortalidad, si es sepsis 10%, si es choque séptico, que el camino es bastante, puede migrar rápidamente, es del 40%. Tenemos una mortalidad del 45% a nivel mundial de enfermos con sepsis. Hay un dato muy fuerte que da la Organización Mundial de la Salud frente al tema de sepsis, es cada 3 segundos se muere en el mundo una persona por sepsis, ¿no? Entonces, si nosotros estamos al frente del enfermo y no podemos hacer evaluaciones rápidas, la mortalidad va a aumentar, ¿no? Bien, entonces, tienes ¿cómo se hace este Quick SOFA, ¿no? Todavía no tengo los laboratorios, pero ya tengo que irme orientando a saber, predecir con esta herramienta si el enfermo tiene sepsis, ¿no? Entonces, ¿qué valoro? Glasgow, si tiene un Glasgow mayor a 12, si tiene una presión arterial mayor a 100 milímetros de mercurio y si tiene una frecuencia respiratoria mayor a 22, ¿no? Entonces aquí, si yo tengo más de 2 de estos, es que me sugiere un riesgo, ¿no? Entonces tengo todas estas 2 herramientas para poder hacer una valoración. Con este SOFA, yo ya tengo los laboratorios, es decir, es un enfermo que está en la terapia intensiva, que yo puedo ir viendo cómo van migrando o cómo se van aumentando estas variables, ¿no? O está medicina interna, acaba de llegar al servicio de emergencias, no tengo laboratorios, pero puedo decir, oye, esta persona está con un Glasgow menor a 13, viene con alteraciones del estado de conciencia, con hipotensión, con una presión sistólica menor a 100, está taquipneico, con 22%.
Al final de la sesión de hoy vamos a ver un video de una mujer que sobrevivió a la sepsis y se van a acordar de este Quick Sofa cuando ella platique sobre los síntomas, ¿no? Entonces, tenemos estas dos herramientas, Sofa y Quick Sofa. Ahora, vamos a empezar a hablar de, y bueno, cómo vamos a caminar, ¿no? ¿Cuál es el algoritmo de acción? Lo que ya sé que es factores de riesgo, morbimortalidad, diagnóstico rápido, la valoración, ¿no? Primer paso del proceso de atención enfermero, cómo valoro, qué herramientas utilizo, ya sé usar un Glasgow, ya sé hacer un SOFA, ya sé cuánto son las variables de laboratorio, ya puedo entender cómo está impactando el estado hemodinámico del enfermo, ¿no? Entonces, tengo. Resulta, igual, ¿no? ¿Cómo es el caminito? Este es el Surveillance Sepsis del 2018, el que está vigente. Y les decía, ¿no? Cambió del 2016 a porque antes teníamos 7 acciones que correr, ¿no? A ver, ¿no? Voy a hacer paso 1, paso 2, paso 3, y en este surveillance tengo 5 acciones que correr, ¿no? Entonces, ¿cómo es el caminito? Yo sospecho de infección, hago el SOFA, ¿no? O quick SOFA, porque este enfermo está llegando a urgencias. Entonces llega, te dice, me siento mal, o ya no está tienes que aplicar este quick SOFA, ¿no? Y sabes que no, fíjate que no sospechamos de sepsis, ¿no? No cuenta con estos 2 variables más, ¿no? Entonces hay que monitorear su condición clínica, hay que seguir observando y hay que encontrar, por supuesto, la razón del malestar. Oye, pero fíjate que ya me dijo que le hago el SOFA y sí tiene taquicardia, sí está hipotenso y está con un Glasgow corto. Entonces dice, sí, ¿sabes qué? Que sí tengo evidencia de disfunción orgánica. Entonces, vámonos. Sí tiene más de 2 puntos en el Quick SOFA. Llegan los laboratorios. Ahora sí, puedo ver función renal, función hepática, leucos, lactato, procalcitonina, ahorita voy a hablar de la proca, y la gasometría. Entonces aquí ya tengo la posibilidad de tener el SOFA completo. Pues resulta que no, en el SOFA completo, es decir, tic, tic, aquí, no cumple con los 2 puntos. Ok, descarto la sepsis. O sí tengo los 2 criterios. Entonces, sí, el paciente tiene sepsis. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿No? ¿Qué hay que empezar a hacer para evitar que tenga el choque séptico, ¿no? Entonces, yo lo que tengo que hacer es empezar a trabajar con el enfermo para hacer, pues, resucitación de líquidos, ¿no? ¿Por qué tengo que hacer esta resucitación de líquidos, ¿no? Ya sea con líquidos cristaloides intravenosos o ya sea con vasopresores. Ahorita vamos a hablar de cuáles son estos vasopresores. Porque yo tengo que ayudar al organismo a superar la presión arterial media superior al 65 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque así el corazón, las resistencias vasculares periféricas, las resistencias que me mantienen la presión, están luchando. ¿Dónde están los soldados que combaten una infección? Están en la sangre, ¿no? Se producen en esta médula ósea, están en la sangre para poder matar ya sean leucos, monocitos, eosinófilos, las bandas, ¿no? Tienen que estar corriendo a través del organismo para poder batallar, por un lado. Por eso necesito subir la presión arterial media, ¿no? Mantener esta presión arterial media. Tengo que buscar la manera de bajar el lactato, ¿no? Bajar el lactato no lo voy a bajar, no tengo el medicamento antagonista del lactato, lo tengo que bajar aumentando la oxemia del paciente. Por lo tanto, hay que intubar al paciente, hay que ventilar al paciente para mejorar la oxemia del paciente y reducir el lactato. ¿Por qué es importante reducir el lactato en un enfermo con sepsis? Porque
Si yo reduzco el lactato, mejoro las condiciones para mis células para combatir a las infecciones. Oye, pues fíjate que el paciente sí tiene una presión, o sea, sí tiene estas condiciones, está en choque séptico. Claro, ¿no? El choque séptico hay que buscar otros componentes, ¿no? Entonces, me regreso aquí a la definición, o sea, como dicen por ahí, ¿no? By the book, por libro, no por guía. Sepsis tiene hipotensión, tiene hiperlactemia o el lactato alto, o tengo que usar vasopresor para mantener la hipotensión. Y en choque séptico está hipotenso, está con hiperlactemia y el paciente, aquí si se fijan es una u otra, hiperlactemia o vasopresores, pero en el choque séptico el paciente no puede vivir si no tiene norepinefrina. Entonces, estas acciones que les decía, ¿no? Porque, oye, qué loco que teníamos concepto sepsis 1, sepsis 2 y vamos a tener concepto sepsis 3, porque las acciones ahora son 5 y estas acciones en una hora, en cuanto tú aplicas Quick SOFA, sospechas, llegan tus laboratorios, aplicas SOFA, ves todo, dices, sí tienes sepsis, tienes en una hora que correr todo el protocolo para bajar la mortalidad, ¿no? Entonces, vámonos, tratamiento. ¿Cómo empieza este caminito de la atención del enfermo? Entonces, vámonos. Primero, lo que hay que hacer de manera inmediata es medir el lactato sérico, ¿no? Les había dicho, oye, a ver, el lactato sérico, yo tengo que medir el lactato sérico cuando llega inmediatamente el paciente y cuando sospecho de que tiene esto. Y después, cada 2 horas, o sea, ¿qué hora es ahora? A ver, son las 7:50, ¿no? Entonces ahora le tomo, a las 2 horas le vuelvo a tomar, a las 4, y tengo que estar midiendo el lactato. ¿Por qué el lactato se sube? Les decía, ¿no? Como en el ejercicio, hipoxia tisular, ¿no? Cuando yo hago mucho ejercicio, de repente es como, estuviste corriendo y se genera el lactato porque no me está llegando suficiente oxígeno a todos mis músculos. Secundario a glucólisis anaerobia acelerada. ¿Qué quiere decir esto, no? El cuerpo empieza, como no llega suficiente oxigenación, ¿por qué? Porque tengo la presión arterial baja, la presión arterial media a causa de la sepsis, no puedo, empiezo a hacer glucólisis. Estimulación beta-adrenérgica, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto de la estimulación beta-adrenérgica? Hay incremento al consumo de oxígeno en los músculos, porque el organismo tiene que estar buscando la manera de satisfacer la circulación. Número 2, hemocultivos, ¿no? Este es un tema súper importante para enfermería, ¿no? Yo tengo que tomar los hemocultivos antes de la administración de antibióticos, ¿no? Es decir, el enfermo llega, SOFA, Quick SOFA, ya tengo los laboratorios, y cuando tomo los laboratorios, si yo estoy sospechando con un Quick SOFA, le tomo los hemocultivos. Los hemocultivos se deben de hacer antes de iniciar la primera toma de hemocultivos jóvenes, cuando ustedes estén atendiendo a un enfermo potencialmente con sepsis, se deben hacer idealmente sin que el enfermo haya tomado antibióticos. 2, las recomendaciones que actualmente hay son hacer 2 hemocultivos en días o sitios diferentes. Aquí hay puntos importantes que son de enfermería. No importa en qué institución trabajes, sea una institución pública, sea una institución privada, los hemocultivos se toman una botella para microorganismos anaerobios y una botella para microorganismos aerobios y anaerobios.
Porque obviamente si yo solamente tomo la botella de aerobios, dejo fuera la posibilidad de identificar microorganismos anaerobios. Entonces tengo que tomar las dos botellas, como se ven aquí, dos botellas, aerobias y anaerobias. Y se deben de tomar mínimo 2 sets, porque claro, ¿no? O sea, imagínense que lo que se hace es medir conforme, porque es un sitio diferente, ¿no? Yo tomo uno aquí, tomo un set de la mano derecha y un set de la mano izquierda, o un set de la mano izquierda y otro del acceso vascular central. Idealmente por punción directa. Idealmente el principio, porque obviamente al momento de hacer 2 sets, al momento de hacerlo de 2 sitios diferentes, me da la posibilidad de capturar las bacterias aerobias y anaerobias en 2 sitios diferentes versus al mismo sitio. Y puntos importantes, ¿no? Si yo no hago una asepsia correcta al tomar un hemocultivo, no es bajo una técnica estéril, es bajo una técnica séptica, porque si no, si yo no hago una asepsia correcta al momento de tomar un hemocultivo, lo que yo voy a tener pues, es un Staphylococcus epidermidis o bacterias que yo habitualmente tendría en la piel, y eso no me sirve para poder prescribir correctamente el antibiótico al enfermo. Entre más rápido tú tomes los hemocultivos, tú puedes acelerar, o sea, esto no se va a solucionar sin el antibiótico, ¿no? Entonces, importante esto, el gold standard hospitalario es que a ver, hay dos cosas importantes. Los hospitales hoy deben de generar pues, su protocolo de código sepsis, ¿no? Es decir, ¿qué es este protocolo de código sepsis? Es que tienen identificados cuáles son, ustedes han escuchado hablar de las famosísimas UVES, Unidad de Vigilancia Epidemiológica, ¿no? En donde está el infectólogo y una enfermera que parece a la larga, a la distancia, que esa enfermera no sirve para nada y no hace nada, ¿no? Que nada más pasa con su libretita a revisar los antibióticos y a revisar si te lavaste bien las manos, ¿no? Pero no. Lo que hace este grupo de la vigilancia epidemiológica es entender cuál es la flora de antibióticos, de microorganismos frecuentes en el hospital. ¿A qué me refiero? No es lo mismo el tipo de microorganismos que tienen los enfermos de la unidad de terapia intensiva versus los que hay en medicina interna o los que tienes en el departamento de dermatología o de oftalmo o de gineco, ¿no? Los microorganismos son diferentes. Y también hay microorganismos que son multidrogoresistentes, ¿no? Las famosísimas, no sé si ustedes han escuchado hablar, voy a escribir como otra cosa, de los microorganismos escape. Entonces, cuando yo tengo escape, así, S, K, D, T. Seguramente han escuchado, así les puede sonar un poco raro, ¿no? Pero yo tengo Staphylococcus beta hemolítico, Klebsiella pneumoniae. Cada uno de estos, dentro de las instituciones, son organismos que tienen multidrogoresistencia. ¿Qué quiere decir esa frase? ¿Por qué insisto tanto en, oye, tienes que saber cuáles son los microorganismos que son más frecuentes a estas, ¿no? Hoy, por ejemplo, cuando tú leas, cuando tú veas dentro del expediente, oye, a ver, este enfermo tiene un enterococcus, es una bacteria que difícilmente va
a morir o va a ser sensible ante un antibiótico empírico o un antibiótico de primera generación o de segunda, como un ciprofloxacino. O yo veo un Staphylococcus aureus que hoy, el día de hoy, es multidrogo resistente. O que tenga una Klebsiella pneumoniae, ¿no? O que tengo un Acinetobacter baumannii, ¿no? Seguro han escuchado esta frase de asesinobacter, ¿no? Porque tienes una Acinetobacter baumannii y la mortalidad es altísima ante este microorganismo. Una Pseudomonas aeruginosa y un Enterobacter, ¿no? Entonces, importante saber cuáles son los antibióticos que hay que dar, que esto viene del Código Sepsis, que esto viene de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica, que determina, oye, tienes un paciente con sepsis, ¿cuál es el antibiótico empírico con el que hay que iniciar el tratamiento de este enfermo? Mientras sale el resultado del hemocultivo, mientras sale el resultado de la identificación y de la sensibilidad, para que en el reporte te digan, esta persona tiene una Klebsiella pneumoniae que es sensible a anfotericina, vancomicina, o sea, ya no estamos hablando de antibióticos betalactámicos de primera generación, estamos hablando de fluoroquinolonas, de vancomicina, de betalactámicos o de la combinación de estos para poder matar estos microorganismos, ¿no? Cultivos en sitios potenciales. Oye, ¿es suficiente hacer el hemocultivo? No. O sea, tienes que hacer el hemocultivo, ya dije, 2 hemocultivos en sitios diferentes o en vías diferentes, catéter venoso central y puedes tomar el otro de el catéter periférico o puedes tomar uno de diferentes brazos en punción directa con una extraordinaria asepsia. Y también, oye, yo estoy sospechando que la infección, este es un paciente postoperado de una, eh, no sé, de una cole. Bueno, sitio de, a lo mejor hay que hacerle un cultivo de secreción o hay que hacerle un cultivo de acuerdo al sitio potencial. Ya hablé, ok, entonces, 1, vamos, lactato sérico. 2, cultivos. 3, administración de antibióticos de amplio espectro, teniendo claro el sitio de infección, tiene que ser intravenoso, tiene que ser escalonado, saber, oye, es de amplio espectro, es un multidrogo resistente, ¿cuántos días a la semana? ¿Cuál es el reporte que salió? ¿Cuál es el patrón de resistencia que tenemos en este hospital? ¿Cuál es la comorbilidad por edad? ¿No? Entonces, ahí vamos, ¿no? Entonces, yo sigo tomando lactato, viendo el resultado de los hemocultivos y siendo muy, muy cauto en vía, dosis, tiempos de administración de los antibióticos. Es un antibiótico empírico. Iniciaron con este antibiótico porque se sospecha de un aerobio. Ya me salió cuál es el nombre y la sensibilidad, la identificación y la sensibilidad del microorganismo y del antibiótico. Ya le pones el antibiótico definitivo. Le da seguimiento a que dure las semanas correctas. Punto 4, fluidoterapia con cristaloides, ¿no? ¿Qué tengo que hacer, no? O sea, aquí el dato más interesante, más importante, es que mantengamos la presión arterial por arriba de 65 para mejorar el lactato, reducir la inflamación y facilitar que los vasopresores estén funcionando de la mejor manera. Quinto punto, vasopresores, ¿no? Aquí, con un paciente con sepsis o choque séptico, norepinefrina, que reduce la vasoconstricción, que genera vasoconstricción periférica para aumentar la contractilidad cardíaca, para favorecer la fracción de eyección cardíaca, la frecuencia cardíaca, mejorar el estado hemodinámico del paciente, mejoro la frecuencia cardíaca, la fracción de eyección del corazón, doy mejor irrigación al sistema nervioso central, irrigo de mejor manera los tejidos, doy mejor oxigenación a los tejidos.
¿no? Aquí hay algunas indicaciones. Si puedo poner, además de vasopresina, si la vasopresina superior a 3 unidades por minuto no mejora, hay que ponerle dopamina, hay que ponerle norepinefrina, ¿no? Entonces, esos son los 5 puntos de las guías. Hay un sexto que considerar, que es la hidrocortisona. Creo que tuvimos muchísimas leyendas urbanas con la hidrocortisona en tiempos de COVID, de no, pues ya si le ponían hidrocortisona es que iba a fallecer el enfermo, ¿no? Pero al final la hidrocortisona nos ayuda a reducir el proceso inflamatorio que está generalizado en el cuerpo, ¿no? Intravenoso, 200 miligramos por día. Hay también para favorecer la perfusión tisular, mejorar a través de transfusión de paquetes globulares para mantener una hemoglobina superior a los 7 miligramos por decilitro, ¿no? Y puntos importantes para enfermería, ¿no? Por supuesto, el paciente necesita ventilación mecánica, mantener una glucosa con estos números. Si hay 2 cifras mayores de 180 miligramos por decilitro, o sea, tienes que tener, este enfermo está bajo cuidados específicos de enfermería y entonces tú dices, ok, ya estoy tomando y mirando el lactato sérico que disminuye. No va a disminuir mágicamente, sino mejoro la función cardíaca con los vasopresores y con bajando la inflamación con la hidrocortisona y con la fluidoterapia adecuada para aumentar y una ventilación correcta para mejorar la oxigenación. Glucosa, si yo mantengo una glucosa elevada, genero un ambiente mejor para el crecimiento antimicrobiano. No le ayudo al ambiente del huésped, por lo tanto, tengo que tener un protocolo de medición de glucosa cada 2 o 4 horas. El enfermo está en la terapia intensiva. Si este enfermo tiene 2 cifras mayores de 180, es decir, tú tomas a las 6 de la mañana y tiene 190 y a las 10 de la mañana y tiene 180, tienes que poner una infusión continua de insulina. Por otro lado, profilaxis de úlcera gástrica, es decir, inhibidores de la bomba de protones, porque si yo genero, imagínate todo lo que está tomando el paciente, ¿no? Pues puedo generar una úlcera gástrica, entonces necesito dar un inhibidor de las bombas de protones para reducir esta complicación. Y además hay un punto vinculado a la úlcera gástrica, que estos ácidos que se generan en el estómago, el paciente está intubado, el paciente seguramente va a tener una sonda nasogástrica para liberar la presión gastrointestinal, pero el enfermo está generando ácido y se puede regresar a la vía oral y hacer una neumonía tóxica, ¿sabes? Todo tiene sus... Entonces hay que mantener la producción de ácido clorhídrico por debajo y, por supuesto, el tratamiento antiembolia pulmonar y para trombosis venosa profunda, es decir, medias compresivas, sistemas hidráulicos, úlceras por presión, el paciente semifowler, ¿no? Cuidados específicos en la ventilación, ¿no? Siempre, sistema cerrado, ¿no? Sistema cerrado, porque si estamos hablando de un paciente que tiene una infección en otro sitio, no le sumes una neumonía asociada a ventilación mecánica, contaminación o colonización de bacterias. La higiene oral es súper importante para reducir el riesgo de adquirir una candidiasis. Aspiración de microorganismos, no nada más hagas la aspiración de la vía traqueal, sino la aspiración oral para que los microorganismos que están alrededor del globo no colonicen la vía traqueal y no se vayan a los pulmones y no contaminen los pulmones, ¿no? Hay muchísimas cosas que hacer en este bundle de tratamiento de la primera hora y las horas consecutivas para el enfermo de sepsis, ¿no? Aquí está esta presentación, por supuesto, la voy a dejar para que la consulten en su momento. Pero fíjense aquí en estas intervenciones que están consideradas
en general para el estado hemodinámico. Fíjate todo lo que tiene que tener, ¿no? Su catéter venoso central con la medición de la PVC, ¿no? Para saber cómo está, si yo estoy administrando todo el tiempo fluidoterapia con cristaloides, tengo que saber cómo está la presión venosa central, cómo está la saturación venosa, es decir, línea arterial. Pues fíjate, ¿no? Ya tienes un enfermo con sepsis. Y entonces, mira todos los dispositivos adicionales que hay. Tubo endotraqueal, catéter venoso central, catéter, si tienes en esta misma vía, bien, medición de la presión venosa central, la medición de la saturación venosa con una línea arterial para administrar los líquidos, para el ventilador, por supuesto, es otra vía de infección para poder controlar PIP, oxígeno, hacer las condiciones de los estudios, seguir haciendo lactato, procalcitonina, hemocultivos, cultivos de otras áreas, el seguimiento a la infusión de los cristaloides y el seguimiento a la diuresis, a la infusión. Y otro punto importante que no está aquí, la nutrición parenteral total, ¿no? La nutrición parenteral total se ha descrito que entre más pronto esté alimentado el enfermo, la mortalidad se reduce en un 4% cuando hay una nutrición parenteral total en infusión de manera inmediata, ¿no? 24 horas que el paciente es diagnosticado. Entonces, pues hemos revisado los cuidados de enfermería que tenemos que correr, ¿no? A mí no me gustaría, como, esta es como la lista de los puntos generales que hay que medir, que tengo que mirar en mi pensamiento crítico de enfermera para poder decir cómo está el lactato, cómo están los hemocultivos, cómo están los antibióticos, cuántos días de antibiótico tiene, tengo que seguir tomando cultivos, tengo que tomar los hemocultivos de los diferentes puntos, cómo está influyendo la fluidoterapia, las vías de acceso, los vasopresores, están funcionando, no están funcionando, cómo está el perfil hemodinámico, el enfermo está reduciendo su proceso inflamatorio, porque yo estoy visiblemente analizando cómo va la procalcitonina, está bajando. Por lo tanto, si la procalcitonina está bajando, el lactato está bajando, puedo empezar a reducir el ventilador, la fluidoterapia, los vasopresores, ¿no? Y por supuesto, los cuidados críticos importantísimos para el enfermo en terapia intensiva. Entonces, pues en general, estos son los cuidados de enfermería que hay que tener, que es muchísima información. O sea, nos podríamos ir a cada una de las ramas, hablar técnicas de hemocultivos, cómo administrar, cómo hacer los cuidados de catéteres, cuidados para los calculadores, cuidados para la ventilación mecánica. Hay muchos puntos que hay alrededor, pero esta es la visión general de los cuidados de enfermería. Entonces, me quiero detener hasta aquí. Para cerrar, me gustaría, me gustaría detener en este momento la presentación y pues pasar, si están de acuerdo, a la sesión de preguntas. Y si quieren, primero las preguntas y luego cerramos con el video. Ok, chicos, alguien que tenga alguna pregunta. Por aquí teníamos la mano levantada de Mine Ríos. Sí, yo tengo una pregunta en cuanto a lo de los hemocultivos. ¿Qué pasa cuando realizan un cultivo y no hay un desarrollo como tal, pero tiene las características de una infección? Sí, mira, paralelamente es una pregunta y más bien es una condición el que tengas un hemocultivo negativo en la primera toma, ¿no? ¿Qué pasa? Pasa que tienes que hacer, haz de cuenta, tú tomas un hemocultivo, pero también haces una identificación y una sensibilidad. ¿Qué quiere decir esto? De la sangre, tú vas a tomar unos tubos para hacer la identificación, o sea, un cultivo sanguíneo, además del hemocultivo. Entonces,
puedes tener el hemocultivo negativo, pero tienes que mandar a hacer hemocultivo, que mandar a hacer cultivos adicionales. Oye, a ver, ¿de dónde podría estar infectado este enfermo? ¿Es una infección de catéter? ¿Es una infección de sitio quirúrgico? ¿Es una infección de secreción? Sabemos, las 4 más frecuentes, no intrahospitalarias, las 4 más frecuentes son tejidos o accesos vasculares, es uno, orina, ¿no? O sea, no estoy hablando de una adquirida en la comunidad o adquirida no en hospital. La más frecuente es de vías urinarias, la segunda es de vías respiratorias. Entonces, así como le tomas los hemocultivos, le tomas una secreción de vías superiores y de vías inferiores, ¿no? Es decir, un exudado nasal o faringio o de esputo y lo mandas a cultivar, ¿no? Y ahí es cuando las botellas están en la máquina de hemocultivos y el esputo, la orina, el líquido vaginal, el líquido cefalorraquídeo también lo cultivan. Lo meten a una máquina para hacer la identificación y para la sensibilidad. Si el hemocultivo no te sale positivo, el hemocultivo te orienta a saber si el microorganismo es aerobio o anaerobio. Y no nada más hacen el hemocultivo, sino cuando tú mandas el esputo, se hace un cultivo en la placa y te dicen, esto es un gram, hacen una tinción de gram, ¿no? Para ver si es gram positivo, gram negativo, y luego de ahí meten el esputo, hacen unas diluciones, luego ahí puedo compartir al rato un video para que vean cómo hacen estas diluciones y a qué máquinas las meten, y ahí te dice, esta es una Klebsiella y es sensible a tal medicamento. Si el hemocultivo sale negativo, tienes que meter otro hemocultivo. Ese es el gold standard para el diagnóstico de sepsis, es un hemocultivo. ¿Por qué puede salir negativo? Porque en ese momento no se atrapó ninguna bacteria. ¿Ok? Lo que pasa que, disculpe, lo que pasa que yo tengo una paciente que una úlcera por presión. Sí. Pero tiene todas las características de una infección, o sea, Sí. está con olor fétido, tiene exudado, o sea, está fea. Y le sacaron un cultivo pero nada más que yo sepa, nada más le sacaron uno y salió sin desarrollo. ¿Y le hicieron hemocultivo? No, esa sí no sé su expediente. Ok, fíjate, Pero aquí lo importante, o sea, hay 2 cosas que hacer. 1, repetir el hemocultivo. Y 2, mandar cultivo del tejido enfermo, ¿no? Que tú me dices que tiene una lesión por presión, tienes que cultivar esa lesión por presión. Porque le puedes dar, ¿qué edad tiene tu enfermo? Tiene 65 años. Y ¿cuáles son los factores de riesgo que tiene tu enfermo? Tiene artritis reumatoide. ¿Tiene alguna otra enfermedad concomitante, diabetes, insuficiencia venosa, insuficiencia arterial? No, nada más la artritis. Va, entonces yo te recomendaría repetir el hemocultivo, botella aerobia, anaerobia, diferentes brazos. 2, hacer un cultivo de la herida. Porque aquí, haz de cuenta, la pregunta es, solamente tiene, o sea, lo que hay que descubrir es solamente tiene una infección una infección de la herida, porque aparte no todos los microorganismos son en todos lados, ¿no? Hay microorganismos de piel, de tejidos blandos, no es el mismo tipo de microorganismos que te vas a encontrar en una herida de lesión por presión versus un microorganismo que vas a encontrar en la orina, ¿no? Son diferentes. Entonces, tienes que hacer un cultivo de la lesión por presión y 2, con un hisopado, o sea, tú puedes ir, ¿no? Puedes ir al laboratorio, te expliquen cuál es el hisopo que tienes que llenar, porque hay unos swabs especializados, tomas esto y lo mandas a cultivar.
y el hemocultivo, ¿no? Porque entonces aquí lo que tú estás viendo son dos cosas, ¿no? Estás viendo, me voy a regresar aquí, tú estás viendo dos puntos importantes. Estás viendo si el microorganismo que le está dando la infección está solamente en la piel, y aquí te van a dar la identificación, te van a decir es una Klebsiella, es una Streptococcus epidermidis y necesitas este antibiótico. Y con el hemocultivo te van a decir si tiene una infección adicional a la infección de la lesión por presión, es decir, ya está la infección en la sangre. Por eso es importante hacer ambos. Entonces aquí tú ves cultivos en sitios potenciales, ¿no? Que es el sitio potencial, es la lesión por presión, y el hemocultivo. ¿Te responde, Mine? Sí, muchas gracias. De nada. Aida, por acá nos preguntan, ¿dónde es más frecuente la sepsis? ¿Intrahospitalaria o comunitaria? Intrahospitalaria sin duda, ¿no? Dentro de los hospitales es donde mayor frecuente podemos desarrollar sepsis. Sí. Ahora, comunitaria, ¿no? Que adquirida en la comunidad, difícilmente, o sea, tú no desarrollas sepsis, porque acuérdate, sepsis es una patología combinada, ¿no? Es un conjunto de síntomas orgánicos, fisiológicos, tiquití, ¿no? Entonces, alguien te puede contagiar un COVID, una influenza, un estreptococo al momento de toserte por fluidos, por saludarte, bla, 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 ¿no? Tú puedes empezar con una infección de vías respiratorias. Sin embargo, puedes hacer adquirida en la comunidad si tú tienes alguno de estos factores de riesgo. Oye, eres un niño menor de 1 año, ¿por qué a los niños menores les da una neumonía así, no? O eres una mujer embarazada, o eres un adulto mayor de 65 años, o tienes diabetes, o tienes insuficiencia renal, o tienes una hipertensión, y esto te da factores de riesgo para que algo que adquiriste en la comunidad, una infección de vías respiratorias que puedes tratar con un antibiótico de primera generación, progrese por estos factores de riesgo, llegues al hospital, y entonces te intuban, te ponen sonda, la enfermera no se lava las manos, no usa cubrebocas, y empiezas a adquirir otras complicaciones y se hace una neumonía intrahospitalaria, una neumonía o una sepsis una complicación dentro del hospital, pero es más frecuente la intrahospitalaria. De las sepsis intrahospitalarias más frecuentes hay 5 en este camino. Uno, neumonía asociada a ventilación, es la más frecuente. La segunda es vías urinarias por dispositivos, sondas Foley, sondas urinarias. 3, accesos vasculares, catéter periférico, venosos centrales. 4, de herida quirúrgica, es decir, el quirófano está infectado, te cerraron, te infectas, se hace una sepsis. Son las más frecuentes, ¿no? Y la quinta de tejidos, ¿no? Tejidos blandos, como la que nos contó Mine. Ok, muchas gracias por la respuesta. Aida, ¿alguna otra pregunta, chicos, chicas? Después de una cirugía por ejemplo, de columna, ¿puede presentarse sepsis después de 2 meses? Nos pregunta Eva Contreras. Sí, la respuesta es sí. ¿De qué depende esto? De que la herida quirúrgica no se dehiscente, ¿no? O sea, no se abra, es la palabra, no se dehiscente, o sea, tú tienes que buscar la forma de que esa herida, si no ha cerrado, tiene que cerrar, porque si no esto se puede infectar y se va la infección al torrente sanguíneo. Después de 2 meses, sí, o sea, y también, fíjate, ¿no? Una cirugía de columna se infecta la cirugía de columna, es que se infecta. Aquí hay que buscar, está infectada la herida, está infectado el hueso,
está infectada la sangre. Por eso es lo mismo que le decía Mine, ¿no? Importante hacer el hemocultivo, hacer el cultivo de zonas comprometidas, es decir, puedes hacer un cultivo de hueso, ¿sí? Puedes hacer un cultivo de la piel también, para saber específicamente dónde viene. Y depende de lo que te salga de resultado, es el antibiótico que deberías de dar, ¿no? Porque es dependiendo del sitio, ¿no? Entonces sí puede ser, sí puede suceder que suceda esto, ¿no? Ok, muy bien. Pues muchísimas gracias, Aida. Ha sido, la verdad, un tema sumamente interesante. Yo creo que a manera de resumen nos podemos quedar con la importancia de la prevención de los aspectos esenciales de la higiene y la detección oportuna de este tipo de situaciones que ponen en riesgo la vida de nuestros pacientes. ¿Ok? Pues permítanme compartir mi pantalla para poder finalizar. Ok, en esta ocasión les quiero hacer una cordial bienvenida e invitación a nuestro diplomado de tratamiento avanzado a las personas con heridas y estomas. Este diplomado tiene por objetivo capacitar y actualizar al personal de salud en el tratamiento de pacientes con heridas de difícil cicatrización, llevado por sus praxis de los principios éticos y dentro de un marco legal de salud. Este diplomado va a tener una duración de 8 meses con una duración total de 180 horas con valor curricular. La modalidad es semipresencial, toda la parte teórica la vamos a ver en línea y la parte práctica la vamos a ver al final del programa ya de manera presencial. La metodología que estaremos utilizando para este programa es una metodología de casos para enfocarnos mucho en la enfermería basada en la evidencia. ¿Ok? En este momento tenemos ciertos beneficios para los que estamos aquí conectados en esta reunión, con un 50% en tu inscripción y en tu colegiatura mensual. Aquí te dejo el número para que puedas pedir mayores informes, puedas pedir la información de este diplomado, que lo vamos a estar iniciando en el mes de noviembre. El 9 de noviembre está iniciando este diplomado. El número al que te puedes inscribir es el 55 69 16 84 12. Bien, finalmente recordarles el tema de nuestra constancia. Esta constancia es de manera digital, tiene un valor de 199 pesos, o bien puedes adquirir tu paquete de 499 pesos. Para las personas que han estado en nuestras conferencias anteriores, también se pueden hacer las constancias de las conferencias que hemos tenido en los últimos semanas. Y de igual forma al 55 69 16 84 12, ahí podemos registrar nuestro paquete de constancias. Asimismo, permítanme comentarles que nuestra próxima conferencia es el 20 de septiembre en el mismo horario y ya vamos a estar viendo el tema de acciones esenciales para la seguridad del paciente y el personal de salud. Es la conferencia que vamos a tener el próximo 20 de septiembre en el mismo horario. Están cordialmente invitados. Para el registro, el link de registro, les pido que por favor nos sigan en nuestras redes sociales a través de Facebook, Instagram o consulten directamente en nuestra página de internet www.institutosalus.edu.mx para que ustedes puedan registrarse y estar informados de las próximas conferencias que estaremos teniendo. Recordarles que estamos teniendo 2 conferencias por mes, una cada 15 días, a las cuales ustedes están cordialmente invitados. Para mí ha sido un gusto el poder estar con ustedes, agradeciendo nuevamente a la maestra Aida por su participación y por haber compartido esas experiencias y actualizaciones respecto al manejo con paciente con diagnóstico de sepsis. Muchas gracias a todos y que pasen una excelente noche. Los espero en la próxima conferencia. Hasta luego.